Vamos abriendo nuestras escrituras. Buenos días a todos mis hermanos. Buenos días. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 y 2. Versículos 1 y 2. Primera de Timoteo, primera carta a Timoteo. Bueno, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias le damos, Padre eterno, gracias mi Dios, porque usted es el que nos guía, usted es el que nos enseña, usted es el que nos muestra su palabra y nos dice, Señor, si verdaderamente somos hijos en la fe. El día de hoy, Padre, le pido que entre al corazón de cada uno de los oyentes, que usted sea el que los ministre, que usted sea el que les hable. Si alguno es hijo en la fe, Señor, que lo reafirme. Y si no, Padre, que le quebrante su corazón y que lo lleve al arrepentimiento verdadero. Se lo pido, mi Dios, en el nombre, que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, mis hermanos, pues hoy, como se están dando cuenta, empezamos con un nuevo estudio. Vamos a estar llevando tanto el libro de Romanos como el libro de Timoteo. Hoy es nuestro primer estudio del libro de Timoteo y la predicación se llama Verdadero Hijo en la Fe. Verdadero Hijo en la Fe. Vamos a iniciar con esta carta y podemos nosotros ver en el versículo 1 algo muy importante. ¿Qué es lo más importante en el versículo 1? Que dice apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. ¿Sí? Por mandato de Dios. Aquel que ha sido levantado por mandato de Dios, aunque todos estén en contra, Dios lo va a sostener. Dios lo va a mantener, ¿sí? Aquel que es levantado por su propia concupiscencia, sus propios deseos personales, Dios lo va a hacer a un lado, o quizá Dios permita también que permanezca para que se cumpla su palabra. Dice que se levantarán falsos. Entonces Dios permite que se levanten falsos. Mas sin embargo, aquí hablando de Pablo, porque Pablo es el que se está presentando, tenía dos objetivos la presentación de esta manera de Pablo. Una, la más difícil podría decirse, o la más controversial, es que cuando Pablo se levanta como apóstol, o es levantado por Dios como apóstol, dije se levanta porque quiero explicar el por qué. Cuando Pablo se levanta como apóstol, la mayoría de los de la ley, la mayoría de los judaizantes empezaron a decir que no era apóstol de Jesucristo. Le empezaron a atacar porque estaba en contra de la ley, según ellos. Y del otro lado, los siervos, los apóstoles de Jesucristo, los 11 apóstoles, pues también empezaron a ver qué es lo que predicaba Pablo. Esto es muy importante con nosotros, mis hermanos, cuando iniciamos una obra. Tenemos que ver quién está iniciando la obra va a empezar a notarse sus frutos. Se va a empezar a notar si verdaderamente es siervo de Jesucristo o es siervo de Satanás. ¿Cómo? A través de la enseñanza. Y los discípulos, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo empezaron a ver lo que predicaba Pablo. Pablo estaba hablando de lo que era la gracia.
Y cuando Pablo empieza a mostrar la gracia, empieza a mostrar la verdad, ¿qué es lo que sucede? Los hermanos le imponen manos a Pablo porque se dan cuenta que él estaba siendo un siervo llamado por Dios para servirle a Dios en cuestión de enseñarles el camino de nuestro Señor Jesucristo, que era por gracia. ¿Sí? Es importante eso en cada uno que se levanta. Por eso nosotros cuando vemos que alguien se levanta, que luego lo siguen multitudes, vamos a ver si verdaderamente es un siervo de Dios o es un siervo de Satanás. ¿Qué está predicando? ¿Qué está predicando la palabra? Gloria a Dios, qué bueno. ¿No está predicando la palabra? Pues vamos a analizarlo para que nosotros también, pues no imponemos las manos directamente, pero sí podemos avalar o no avalar lo que predica. Ya nosotros aquí en la congregación les decimos, hermanos, tengan cuidado con tal pastor o con tal siervo, con tal apóstol, entre comillas, que se ha levantado porque está desviando la enseñanza. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, mis hermanos. Hasta el día de hoy hay muchos que están en contra de Pablo. Y los que más están en contra de Pablo son los que también están en contra de Jesús. ¿Y qué es lo que están diciendo? Que Pablo es un falso apóstol porque está predicando de que la ley ya no debemos de cumplirla. Y así es. Estuve escuchando algunos comentarios de la gente que le dicen el falso apóstol a Pablo, y entre todos esos detalles son de que él dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo. Así que nosotros, antes de estar de acuerdo con esas personas judaizantes, tenemos que conocer bien a qué vino Jesucristo aquí a la tierra. Espero y hayamos entendido que nosotros tenemos que primero analizar la enseñanza antes de poder decir si es verdad o es mentira. Los apóstoles, los siervos de Dios, vieron lo que predicaba Pablo y estuvieron de acuerdo con Pablo. ¿Sí? Y tanto así que le impusieron manos. Los judaizantes siguen defendiendo la ley y por eso están en contra. Pero nosotros ya no estamos bajo la ley. ¿Así es? Bien, siguiente punto. El siguiente punto por el cual también era necesario que Pablo se presentara de esta manera es porque estaba dándole una autoridad a Timoteo. Le estaba diciendo, ve Timoteo a arreglar los asuntos de las iglesias, en especial la de Éfeso, ¿sí? Pero también lo mandó a Corinto, lo mandó a varias iglesias, porque necesitaba ir a poner orden, porque se estaban desordenando muchas iglesias. Si ustedes conocen la vida de Timoteo, pues van a ver que era un joven, no tan joven, claro, ya tenía como 40 años, pero en esos tiempos era joven. Ahora decimos ya es un viejo de 40 años, pero en ese tiempo 40 años era joven, era niño, incluso le dijo mismo Pablo que nadie tenga en poco tu juventud. Entonces era un hombre joven, de acuerdo a la mayoría. Era un hombre enfermizo. Le dijo, ya toma vino para tus males, para tus muchos males. No le dijo para tu enfermedad de vez en cuando, sino dijo para tus muchos males. Pero Timoteo pues no quería tomar vino porque en la palabra dice que no deberían de tomar vino, ¿verdad? Pero le aclara, es para tus males. Es tu jerecito preparado, no es tu tequila con limón ni es diario, sino para tus males. ¿Por qué le dijo eso? Porque el agua de ese tiempo no era agua potable, no era agua limpia. Y si ahorita nos hace daño el agua, que según decimos que es potable, en ese tiempo, pues con sus males tantos que tenía, necesitaba ese vino, ¿sí? No para emborracharse, únicamente para sus males. Otro punto que tiene Timoteo es que era un siervo de Dios, pero era un siervo tímido. Por lo mismo, por su juventud, no sentía que tenía la autoridad como para llegar y decir, a ver, voy a poner orden en esto, en aquello. Entonces, lo que Pablo le dice, yo te estoy enviando.
¿Y sabes quién me envía? Me envía Dios Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo. Tengo la autoridad para enviarte, Timoteo. Y entonces Timoteo dice, bueno, si yo vengo de parte de Pablo y Pablo viene de parte de Dios, entonces yo vengo de parte de Dios. ¿Sí? Eso era de lo más importante por el cual Pablo se presenta de esta manera. Pablo era gran amigo de Timoteo. No tenía necesidad de Pablo decirle a Timoteo, soy apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Ya lo sabía Timoteo. Ya lo sabía Timoteo. Timoteo estuvo todo el tiempo con él, era su compañero de milicia. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esta carta? Era como diciéndole, no tengas temor de lo que digan. ¿Te van a atacar? Sí. Acuérdate que te atacan porque tienes un padre griego y también porque tu madre es judía, pero ya te circuncidaste. Ya no hay ningún problema, ya puedes estar de pie delante de todos aquellos falsos para que puedas arreglar lo que se está yendo en otro lado, en lado contrario. ¿Qué es lo que estoy dando a entender con todo esto, mis hermanos? Yo te quiero dar a entender que si tú estás seguro de que Dios te ha mandado, de que estás hablando la verdad, tienes la autoridad para arreglar lo que está equivocado. Tienes la autoridad para corregir a aquel que se está desviando. Yo no vengo de parte de mí, yo vengo de parte de Dios. Y la autoridad que me ha dado Dios es la autoridad que yo ejerzo para guiar a las ovejas. Y si Dios te manda a ti, hermano, hermana, tú también tienes la autoridad para corregir las desviaciones de algunos que están oyendo al enemigo. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos la autoridad? Sí, siempre y cuando sea de parte de Dios. Tiene que quedar bien claro todo esto, mis hermanos, porque mucha gente le decía, ¿y quién es ese Pablo? ¿Y por qué anda predicando Pablo? ¿Y por qué anda hablando con esa autoridad Pablo? Si Pablo fue un perseguidor, si Pablo fue esto, y aparte, ¿quién lo levantó a Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque uno de los grandes requisitos también para ser apóstol, no sé si ustedes lo han leído, cuando llamaron a Matías, cuando iban a tomar por 12º apóstol a los otros dos que hicieron Matías, no recuerdo ahorita el nombre del otro, ¿sí? Matías y Barsabás, que tenía por sobrenombre el justo, ¿sí? Hicieron el requisito que pidieron para escogerlos a ellos dos era que hubieran estado durante todo el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Ese era un requisito. Entonces de pronto Pablo llega y dice, es que yo soy apóstol de Jesucristo. Lógicamente pues todos dijeron, espérate, ¿cómo apóstol de Jesucristo? Si cuando Jesús estaba tú eras un perseguidor de la palabra, un perseguidor de los siervos de Cristo. Y aparte, después de que Jesús resucitó y ascendió, tú seguías persiguiendo a la iglesia. No puede ser que seas apóstol. Entonces el apóstol vuelve nuevamente a refutar y dice, yo tuve un contacto directo con Jesús, Él me llevó al tercer cielo, me habló cosas inefables y son las que les estoy explicando. ¿Y qué fue lo que les hizo decir que sí era un apóstol de Jesucristo? Lo que enseñaba. Que todo era conforme a las Escrituras. Es lo mismo que nosotros tenemos que ver. Hay muchos falsos apóstoles, hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos profetas, pero nosotros a la luz de la Escritura, como los de Berea, tenemos que ver si verdaderamente son siervos del Dios Altísimo. A la luz de las Escrituras, no necesitamos más. Pero aquel que llegue que tiene nueva revelación, aquel que llegue que tiene una nueva escritura, aquel que llegue que le habló en sueños y que también lo llevó al tercer cielo y lo llevó al infierno, tengan cuidado, mis hermanos. El último fue Pablo. El último fue Pablo. Así que, mis hermanos, nosotros necesitamos tener mucho cuidado con aquellos que enseñan
y también con qué autoridad estás enseñando. ¿Con qué autoridad tú enseñas que la salvación es por gracia? Con la autoridad que Dios me dio. Hoy vamos a hablar, mis hermanos, del apóstol Pablo, el cual luego también de presentarse a sí mismo y por la autoridad que él tenía detrás de su palabra, Pablo procede a mencionar a quién recibía su epístola. ¿A quién fue dirigida la epístola? A Timoteo. A Timoteo. Y vamos a hablar también del receptor que es Timoteo. Posteriormente vamos a hablar de la carta que le fue enviada a él y cuál fue su trabajo de Timoteo. ¿Sí? Algunos yo creo que ya leyeron las cartas, la primera, segunda carta de Timoteo, la carta de Tito. Mucha gente les llama cartas pastorales. Incluso la mayoría la conocemos por cartas pastorales y efectivamente, pero no quiere decir que es dirigida para pastores, sino también es dirigida para la grey, para que ustedes puedan comprobar si verdaderamente son aptos para ser pastores aquellos que anhelan el obispado. Y no nada más es para pastores, porque ya después habla de requisitos para diáconos. Los requisitos también para la diaconía. ¿Qué es la diaconía, mis hermanos? Después lo voy a extender más, pero ¿qué es ser diácono? Diácono es el que ayuda en la limpieza, en la recepción, en el sonido, en la librería, en la escuelita infantil. Eso es un diácono, el que sirve. Diácono es un servidor del Señor. Eso es un diácono. ¿En qué estás sirviendo tú? ¿Y cómo estás sirviendo tú? ¿Sí? Bien. Timoteo, hablando de Timoteo, él siempre estuvo atento a las profecías de Dios. Él era un joven celoso de la palabra de Dios. La mayoría conocemos que Timoteo fue enseñado desde niño, desde bebé, ¿sí? Desde pequeñito conoció las Escrituras. ¿Por medio de quién? De su madre y de su abuela. Siempre le estuvieron enseñando las Escrituras. Hace rato yo hablaba que la responsabilidad de nosotros los padres es enseñarles a nuestros hijos las Escrituras desde pequeños. Desde pequeños tenemos que enseñarles. ¿Cuál es la edad esencial para enseñarles a nuestros hijos? ¿Cuál es la edad más apropiada para enseñarles a nuestros hijos? Desde el vientre. Desde que tú te enteras que estás embarazada, mujer, tú desde ahí empiezas a enseñarle a tu hijo. Primeramente tienes que amarlo. Hablarle de Dios, que es una creación de Dios, que Dios lo puso en tu vientre. Hablarle, padre, también hablarle ahí al bebé. El bebé entiende, el bebé siente. El bebé escucha. Entonces desde el vientre tienes que empezarle a enseñarle las Escrituras, a enseñarle que es una creación de Dios y que tiene un propósito Dios para con él. Entonces así fue como Pablo supo que este joven Timoteo había sido enseñado desde pequeño en las Escrituras. Pero lo más importante, mis hermanos, y eso lo vemos en Hechos, que hay algo importantísimo de Timoteo. Dice en Hechos, Pablo, que llegó a Derbe y a Listra, y dice que estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y dice que a Timoteo lo escogió porque tenía buen testimonio. ¿Por qué pidió que Timoteo se fuera con él? Porque tenía buen testimonio. No se dejó llevar Pablo nada más porque aprendió las Escrituras desde pequeño. Hay muchos aquí en la congregación que han aprendido las Escrituras desde pequeños. Pero lo más importante que era su testimonio. ¿Cuál era su testimonio? Que amaba al Señor, que estaba dispuesto a servirle al Señor, que había sido bien enseñado por sus padres para amar, perdonar, servir. Ese es el propósito. ¿Yo qué le estoy enseñando a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, a mis nietas? ¿Qué les estoy enseñando? ¿Qué le estás enseñando tú? ¿A amar al Señor? ¿A servirle al Señor? ¿A perdonar?
a obedecer, a respetar, a honrar. Todo eso teníamos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Entonces, Timoteo tenía buen testimonio. Esto lo van a ver en el libro de Hechos, capítulo 16. En el inicio de la carta nos muestra el amor y el aprecio y la confianza de Pablo para con Timoteo, ya que la encomienda no era muy ligera, que digamos, ¿sí? Imagínate que Pablo le hubiera dicho a Demas, a lo mejor sí le dijo, ¿verdad? Demas, ¿sabes qué? Ve a corregir lo que están enseñando mal. Esas vanas palabrerías, esas fábulas, esas genealogías interminables, ve y corrígelas. Y llega Demas y resulta que no, pues salió peor. Entonces Pablo tenía que escoger un siervo de milicia, un hermano que verdaderamente le ayudara, le sirviera y fuera celoso de la palabra. Si Dios no te ha enviado a ti, probablemente porque no has sido celoso de la palabra y no tengas buen testimonio. Pero si te ha enviado, tienes que servir. Porque hay una carta en Corinto donde dice, si llega, Pablo le está hablando, y a los corintios, a los ancianos, y le dice, si llega antes Timoteo, antes que yo, procuren que permanezca entre ustedes sin ninguna clase de temor. O sea, no le tengan temor a Timoteo, él les va a ayudar, él les va a corregir, él les va a guiar, porque él trabaja en la obra del Señor de la misma manera que yo. ¿Sí recuerdan que dice que siempre debemos de probar con qué espíritu vienen? Probar de qué tipo de siervos son los que llegan, y Pablo le manda cartas de recomendación a los de Corinto. Dice, no tengan temor en recibirlo, porque él, de la misma manera que yo, trabaja en la obra del Señor. Dice, que nadie lo menosprecie, ofrézcanle los medios necesarios para que se reúna conmigo, porque yo lo estoy esperando con los demás hermanos. O sea, sin ningún temor envió a Timoteo a Corinto, una de las iglesias más rebeldes. Mas sin embargo, por eso Pablo le decía, yo soy siervo de Jesucristo por mandato de Dios. Timoteo, ve con toda la confianza. Esto lo pueden encontrar en 1 Corintios 16, 10 al 11. Sin ninguna clase de temor reciban, porque él predica lo mismo que predico yo, porque él le sirve al Señor igual que le sirvo yo, y nadie lo menosprecia. Esto de verdad, mis hermanos, es una carta de recomendación. Imagínate, oiga pastor, pues por aquí anda la hermana X. Tenga cuidado, hermana, con esa hermana, porque como que a veces desvía la palabra. Qué tristeza sería eso. Oiga, hermana, pastor, el hermano fulano pues ya anda predicando en tal lado. Tengan cuidado porque como que se anda desviando. Qué triste sería eso que escucharas de ti, y no al contrario que digan, recíbanlo porque él predica lo mismo que yo. Él es un siervo del Señor Jesucristo. Él ama la obra. Yo quisiera ser como Timoteo, que así hablaran en cualquier lado donde yo vaya. Y pues sí, porque cuando llego escucho que dicen, no, él es demasiado legalista, él nada más pura Biblia. Pues gloria a Dios que digan eso. Y que no digan, no, pues no vive lo que predica. Y tanto vemos la confianza que tenía Pablo con Timoteo, que en las cartas que habla de él, estamos viendo cómo se le asignan tareas muy importantes con respecto a la doctrina. Siempre le envió para que corrigiera la doctrina, que corrigiera a aquellos que se estaban desviando, que reprendiera a los falsos maestros, que reprendiera a los congregantes también, y decía, delante de todos para que teman. Siempre Pablo lo enviaba a tareas importantes, a tareas delicadas, con respecto a la doctrina, con respecto a los encubiertos, y le decía, mantén la fe y evita que se desvíen de la verdad.
Eso lo vamos a ver en el versículo 19, ahorita no, pero le dijo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Algunos estaban naufragando de la fe, mas sin embargo Pablo lo envía y le dice, corrige todo eso. Bien, mis hermanos, vamos a iniciar con nuestro estudio. Esta fue la introducción. Espero ya haya quedado claro qué es lo que vamos a ir viendo. Ya vimos las cartas de recomendación de Pablo. A Pablo no lo recomendaba nada más el ser humano, sino lo recomendaba y lo reafirmaba Dios y nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que es importante que también a nosotros nos recomiende Dios y el Espíritu Santo. Dice en el versículo 2, y nuestro Señor Jesucristo, dice en el versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Timoteo significa quien adora a Dios, ¿sí? Quien ama a Dios, quien adora a Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, eres un verdadero hijo en la fe. ¿Sí? O sea, no le está diciendo a otra persona, se lo está diciendo a él. Esta carta te la envío a ti, Pablo, a ti, Timoteo, porque creo y confío y estoy seguro que eres un verdadero hijo en la fe. Te envío yo a ti, que eres un verdadero hijo en la fe. Hermano, te voy a enviar a predicar el evangelio, pero ten cuidado con lo que predicas, mi hermano. No les vayas a decir que tienen que hacer buenas obras para irse al cielo. No, él estaba seguro de a quién estaba enviando, porque estaba seguro que era un verdadero hijo en la fe. ¿Sí? Por lo cual nos lleva a la conclusión de que Pablo ya tenía la triste experiencia de que no todos son verdaderos hijos en la fe. Pablo ya sabía que no había verdaderos hijos en la fe. Yo no sé si te ha pasado a ti de que dices, ¿a quién voy? ¿A quién envío? ¿A quién le pido consejo? ¿A tal hermano no? ¿A ese hermano no? Anda peor que yo. ¿A tal hermana no? La pobre hermanita es bien chismosa y bien esto. Y cuando dices, no, a esa hermana verdadera, hija en la fe, a ese hermano se ve que es un siervo que ama a Dios, un verdadero hijo en la fe. ¿Sí? Recordemos, no todos son verdaderos hijos en la fe, lo cual no es nada nuevo aquí entre nosotros tampoco, ¿verdad? Ya que la mayoría de los verdaderos hijos de Dios vemos cómo se cumplen las escrituras día con día. Y en aquel tiempo, mis hermanos, pues era lo mismo, era similar, ¿sí? Lo mismo que ahora. Hay verdaderos hijos en la fe, pero hay falsos hijos en la fe. Y no nada más son falsos hijos en la fe porque son hermanos semanales. ¿Sí saben qué significa hermanos semanales, verdad? Los que vienen nada más cada 8 días. ¿Que hay un estudio de esto? Ay, no, qué flojera. Oye, que hay un estudio de que, ay, no, yo voy a estudiar, no tengo tiempo. No, yo tengo otras cosas que hacer. No nada más son aquellos que vienen de semana por semana. O los que vienen por quincena, ¿sí? Parece que si vinieran por su sueldo, ¿sí? O aquellos que son como los cometas, que de pronto se aparecen, pero nada más, se desaparecen otra vez. No, tampoco está hablando, esos no son verdaderos hijos en la fe, pero no está hablando exclusivamente de ellos, ¿sí? No estoy hablando de ellos. O de aquellos que hacen milagros, ¿verdad? Como los santos. ¡Qué milagro, mi hermano! ¡Qué milagro que estás aquí! ¡Qué bueno que viniste! ¡Ay, es que andaba yo bien ocupado! Bien ocupado. Ocúpate en las cosas del Señor, ¿sí? Pero no todos son así, no todos son milagreros, ni no todos son quincenales, ni todos aparecen de vez en cuando. Hay quienes nunca faltan. Esos que están aquí todos los días, todos. Que hay una reunión aquí, yo voy. Que hay predicación, yo voy. Que hay jóvenes, yo voy. Que hay un estudio de esto, yo voy. Pero ¿sabes qué? Cuando no son verdaderos hijos en la fe, vienen porque no tienen otra cosa que hacer.
Por eso es importante saber si eres verdadero hijo en la fe. Mi hermano, qué bueno que estás aquí. Yo veo que nunca faltas. Ay, pastor, es que la verdad, pues no tengo otra cosa que hacer. Ups. O sea, no vienes por amor, no vienes por gozo, vienes porque ¿a qué me quedo a mi casa? ¿A barrer? No. ¿A qué me quedo en mi trabajo? ¿Me van a poner a trabajar? No, mejor me voy a la congregación. O sea, toman la congregación como su relax, pero no lo toman para verdaderamente alimentarse de la palabra del Señor y caminar en santidad. Ten cuidado también con eso. ¿Por qué vienes a la congregación? ¿Vienes de vez en cuando? Ya viste que no eres hijo de Dios, entonces, porque no tienes hambre del Señor. ¿Vienes diario? ¿Por qué vienes diario? ¿Porque no tienes otra cosa que hacer? O algunos vienen, y más los miércoles, porque están enseñando escatología. Quiero aprender más. Y se llenan aquí la cabeza de conocimiento, pero no hay conversión. Estoy hablando, mis hermanos, de los que no son verdaderos hijos en la fe. Si tú no eres, hazte a un lado. Para ti no es la pedrada. Pero si tú eres de esos que nada más quieres llenarte de conocimiento, vienes a la congregación nada más porque no tienes otra cosa que hacer, o vienes de vez en cuando para que vean que todavía existo, no eres verdadero hijo en la fe. Porque verdaderamente, mis hermanos, otra vez verdaderamente, muchos no tienen una comunión con Dios, una verdadera comunión con Dios, porque no son verdaderos hijos en la fe y viven de pura apariencia. Por eso es importante muchas veces preguntarle a tus hijos cómo están tus papás. Ya cuando ves a tus hijos que dicen, pues mis papás bien. Oye, pero nunca faltan a la congregación. Pues sí, pero mi mamá, mi papá, que no me vean. Es que andan mal mis papás, pastor. ¿Sí? De verdad, mis hermanos, ¿eres verdadero hijo en la fe? Lo vas a demostrar en todos lados. En todos lados. Como dijo Vitacilina, en la casa, en la oficina, siempre vas a compartir que eres hijo de Dios. En la casa, en el taller y en la oficina. Ya tiene tantos años, veo, que ya no me acordaba. Los verdaderos hijos de Dios venimos a escuchar la palabra porque deseamos conocer más al Señor, tener más intimidad con el Señor, servirle más al Señor, amar más al Señor. Y no vivimos de apariencia, sino queremos ser un día como el varón perfecto. Y esa es la encomienda que Pablo le dio a Timoteo. Y Timoteo iba con esa seguridad porque iba a servirle al Señor, no a Pablo. No a Pablo. Pablo lo había enviado, pero de parte de Dios. Y todos esos al final se van, sin decir gracias, y al contrario, se vuelven los peores enemigos. Los peores enemigos. Y eso se lo advirtió Pablo a Timoteo también. En 2 de Timoteo 4:14, vayamos allá, mis hermanos. Vamos a ver cómo Pablo le advierte lo que le va a pasar y lo que ha pasado con algunos que no eran verdaderos hijos en la fe. 2 de Timoteo 4:14-15. ¿Qué es lo que sucedió? Yo quiero pensar que Alejandro el Calderero, Demas y todos ellos también eran apoyo para Pablo. Pero como siempre, hay quienes nada más se dedican a estar observando lo que hace mal el pastor en lugar de observar cómo estoy yo delante de Dios. Dice así, Alejandro el Calderero, ¿qué dice? Me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y Pablo, porque es la 2 Timoteo, le advierte a Timoteo, guárdate tú también de él. ¿Qué da a entender? Que Alejandro el Calderero andaba por ahí. Yo no sé si se estaba congregando, ya estaba afuera, o andaba fuera de la puerta nada más esperando a ver quién salía para empezar a causar males.
Hay muchos que se dedican a eso. Y le dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera, se ha opuesto a nuestras palabras. Se ha opuesto a nuestras palabras. O sea, lo que antes predicaba, ahora se opone. Lo que antes hablaba y decía amén, ahora se opone. No sé si te parezca conocido todo esto, mis hermanos, pero de verdad. Y tristemente, yo no sé si Alejandro el Calderero estaba dentro de la congregación, pero tristemente a veces pasa eso. Oye, ¿ya escuchaste lo que el pastor dijo? No es cierto, yo digo que no. En lugar de que vayan al pastor y digan, pastor, no entendí esto, ¿me lo puede explicar? No, empiezan a murmurar. Y Alejandro el Calderero eso estaba haciendo. Estaba causando muchos males. Ahora se opone, ahora lo contradice. Y lo que sabía que no era bíblico, ahora lo hace. Y estoy hablando de Alejandro el Calderero, no estoy hablando de nadie más. Pero de verdad, mis hermanos, en ese tiempo lo que más se atacaba era el judaizar. Los judaizantes atacaban a los de la fe, a los de la gracia. Probablemente Alejandro el Calderero terminó sirviendo a los judaizantes. Probablemente hasta se circuncidó o ya estaba circuncidado, yo no sé. Pero se oponía a las enseñanzas. Pablo le dice a Timoteo, guárdate de él. Guárdate de él. Pablo hacía énfasis de que Timoteo era un verdadero hijo, pero también le dijo, ten cuidado de aquellos que se oponen. ¿Qué le está dando a entender Pablo a Timoteo? Que va a haber muchos que se oponían a la obra a la cual había sido mandada, que muchos le iban a refutar con las escrituras y que Timoteo, así como había aprendido desde pequeño, tenía que saber defender la palabra. No defender a Pablo, defender la palabra. Y es lo que tenemos que aprender nosotros, mis hermanos, también tenemos la responsabilidad de defender la palabra. Muchos dicen, es que el pastor Alejandro dice, es que en Betel enseñan. No, es la palabra, es que la Biblia dice, la palabra dice. Tenemos que aprender eso, mis hermanos. Si vienes a aprender, es porque vas a aprender a defender la palabra. No al pastor, no a la congregación, sino a la palabra. ¿Y por qué me estoy refiriendo a los que no son verdaderos hijos en la fe? Porque tristemente hay muchos que creen que son hijos, pero sus hechos demuestran que no lo son. Muchos no lo son, ¿sí? Dice en la palabra de Dios, en el libro de Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Yo no voy a hablar de los católicos que creen que todos son hijos de Dios, ni voy a hablar de los que dicen, no, pues es que nacemos hijos de Dios y morimos hijos de Dios. No, yo no voy a hablar de eso. Creo que ya la mayoría sabe que no es verdad, que somos creación de Dios, pero no somos hijos de Dios. Así que no tengo necesidad de darles una explicación de esa manera. Sino estoy hablando de aquellos que se dicen hijos de Dios, de los que dicen que aman a Jesucristo, de los que dicen que están dispuestos a vivir por Él y para Él, pero en la primera prueba huyen. El Hijo de Dios va a pasar por múltiples pruebas, por muchas pruebas. Va a ser probado, probado y probado y probado. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que veamos si verdaderamente somos sus hijos. Todo aquel que se diga hijo de Dios va a ser probado. Porque Dios va a tener de la mano al que es verdaderamente su hijo y hasta el final va a llegar. Pero el que no es su hijo, pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, y soy su hijo, y soy su hijo. Yo no sé si has visto el box, que aquel que ya lo están casi noqueando y se levanta y todavía levanta las manos y los guantes. Y le dicen, ya ríndete. No, es que sí voy a ganarle. No le vas a ganar a Satanás, no le vas a ganar a Dios. Por tus propias fuerzas vas a terminar rindiéndote.
El verdadero Hijo de Dios en cada prueba es levantado por el Señor, no por tus fuerzas. El que no es hijo de Dios se quiere levantar con sus propias fuerzas y cada día tropieza y tropieza y tropieza y un día al final va a huir. Se va a ir porque es con sus propias fuerzas. No va a poder. El verdadero Hijo de Dios va a llegar hasta el fin. Por eso la palabra de Dios dice: el que persevere hasta el final será salvo. No porque se pierda la salvación, ya lo aclaramos, sino porque Dios es el que te sostiene. Entonces, si tú en las primeras pruebas quieres huir, necesitas arrepentirte. Necesitas entregarle tu vida a Cristo. De este tipo de personas es de las que habla Pablo cuando le dice a Timoteo: cuídate de los falsos hermanos. ¿Quiénes son los falsos hermanos? Aquellos que llegan y te dicen: soy falso hermano. No, son aquellos que aparentan ser hermanos, pero no lo son. Son aquellos que viven una doble vida. Son aquellos actores hipócritas, los que viven una vida aquí delante de los hermanos muy de santidad y allá afuera son diferentes. Por eso le dice el hermano Pablo a Timoteo: de los cuales también son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces ya conocimos a un Alejandro el calderero, ya conocimos a un Himeneo, ya conocimos a un Demas, que se decían hermanos, pero no nada más a ellos, había muchos. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: tú eres un verdadero hijo en la fe. ¿Por qué le dijo eso? No nada más porque conocía las Escrituras desde pequeño, sino porque Pablo se encargó de enseñarlo. Le dice: yo te engendré. ¿Sí? Yo te engendré. O sea, le enseñó la palabra. Llegó a la conversión Timoteo y creyó a la palabra. No creyó en Pablo, creyó a la palabra. Se convirtió o fue convertido por medio de Dios. Y por medio del sacrificio de Cristo es convertido y es un verdadero hijo en la fe. Y le dice: guárdate, ten cuidado con Himeneo, ten cuidado con Alejandro. Demas ya me desamparó. Demas, después de que Demas era también un seguidor de Pablo, un seguidor de Cristo, al final amó más las cosas del mundo. ¿Qué estoy enseñando en esto, hermanos? ¿O qué te estoy dando a entender? Que no todos son hijos de Dios. Parecía hijo de Dios Demas. Demas lo vemos en varias citas bíblicas donde Demas estaba dentro de todo el grupo que seguía a Pablo, que predicaba la palabra. Y de eso, pues, ¿qué más le decimos de Judas? Judas estuvo con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si hubo un Judas con nuestro Señor Jesucristo, si hubo un Demas con Pablo, ¿qué nos esperamos nosotros? Y lo hemos visto, tristemente. Así que, mis hermanos, no todos los que se dicen hijos de la fe lo son, aunque vayan a la congregación, aunque no falten y aunque parezcan hijos. Por ahí dicen los católicos: el hábito no hace el monje. Aquí también, no porque te vistas bonito y parezcas cristianos, quieren decir que eres verdadero hijo en la fe. No todos lo son. Muchos asisten a la congregación porque no tienen otra cosa que hacer, porque, es que ahí me siento re bien. Ya parece el club social, ¿no? Así como cuando voy al club de leones porque ahí me siento como león. Voy a tal cafetería porque ahí me atienden como rey. Voy a tal lugar en el restaurante tal, porque no, ahí hasta la silla me quitan, bueno, para ponérmela después, no para que me caiga. Muchos llegan a la congregación de esa manera: es que me siento bien. Yo ya no voy a tal congregación porque ahí no me siento a gusto. Yo estoy buscando una congregación donde me sienta bien. Llegaste a la congregación equivocada. Aquí no te vas a sentir bien. Aquí vas a ser confrontado. Aquí el Señor te va a exigir que te conviertas a Él.
¿Quieres sentirte bien? Vete al jardín. Ahí mira, de verdad pasan las palomitas, agarras, les avientas su maicito, compras palomitas, compras tus nachos, compras tu refresco y aparte oyes la misa del sacerdote. Desde afuerita. Ahí te vas a sentir bien. Pero aquí Dios te va a estar hablando siempre que necesitas ser convertido. Y si no, vete a comer helados. Así que los verdaderos discípulos de Cristo son verdaderos hijos en la fe. Los que no son hijos en la fe van a terminar yéndose. Pablo sabía que así como se sembraban congregaciones fieles, el enemigo iba a llegar con engaños a sembrar dudas y herejías. Pablo lo sabía. Nosotros lo debemos de saber, mis hermanos. Yo les he estado diciendo, mucha gente dice que la cizaña está en el mundo. Sí, está en el mundo, pero también está dentro de la congregación. Y la cizaña parece verdadera, parece que es trigo, pero no es trigo. Tenemos que cuidarnos de los que no son verdaderos hijos en la fe. Pero Pablo le dio gracias a Dios porque tiene a un verdadero hijo en la fe dispuesto a servir. Qué hermoso saber que tienes ¿un Isaí? ¿O cómo? Sí. ¿Abisaí? ¿Un Abisaí? Qué bueno que de veras tuvieras a un Timoteo junto a ti, dispuesto a pelear la batalla, dispuesto a que esté contigo en medio de la batalla, de los apedreamientos, de todo lo que vaya a suceder. Pablo estaba seguro que este era un verdadero hijo en la fe, un verdadero hijo en la fe que ayuda a los ancianos de la iglesia para reconocer discípulos verdaderos y discípulos falsos. ¿A qué voy con esto? Timoteo no iba a ir a pastorear, mis hermanos. Yo estoy en contra, bueno, pues yo qué, ¿verdad? Dios está en contra. Y yo lo veo aquí también con Pablo. Hay muchas iglesias que llegan, siembran, abren una congregación y se van. Y dejan a cualquiera. O simplemente ya se pierde esa autoridad. Hay muchas congregaciones que han dejado falsos pastores, falsos maestros, y en lugar de que lleguen con la autoridad que Dios les dio como a Pablo o como a Timoteo, que envíen a alguien, oye pastor, ¿y por qué no vas y lo reprendes o lo quitas del pastorado? No, es que ya no podemos hacer nada, porque dice que ya él tiene la autoridad. ¿La autoridad de quién? Si estás hablando herejía, si estás desviando a la iglesia, Dios te dio la autoridad a ti para quitar a esos falsos. Pero hay muchas congregaciones que no lo hacen, hermanos. Y tristemente se están desboronando muchas congregaciones. Yo no estoy diciendo que la congregación que Pablo, a donde envió a Timoteo, no se iba a desboronar. Algunas sí. Pero al menos Pablo, como no podía ir personalmente, al menos envió a alguien con una autoridad para enderezar ese barco que se estaba hundiendo. Hay muchos pastores que están viendo que se están hundiendo las congregaciones y en lugar de mandar a alguien a corregirlas, dejan que se hunda. Pues ahí él sabrá, él le entregará cuentas a Dios. No, tú le vas a entregar cuentas a Dios porque Dios te envió a ti primero y es una necesidad de que envíes a alguien a corregir eso. Así de simple, mis hermanos. Pero hay muchos que no, muchos están dejando que las congregaciones se pierdan, que los congregantes se pierdan, que el pastor que está enseñando ahora al anciano se pierda también. Ese no es el propósito aquí, en este caso de Pablo. Pablo al contrario le dice, ve y corrige. Yo ya llegué, yo ya sembré, yo ya dejé ancianos, pero los ancianos se están desviando, Timoteo. Yo no puedo ir, yo estoy preso, pero ve tú. Ve tú, Timoteo, ve y corrige a eso. Reprende a los que están enseñando falsedades. Esa es la responsabilidad. Que mis hermanos, que vamos a abrir una iglesia en otro lado. Ok, ¿a quién enviamos? Al hermano tal, sale, vamos.
Vas allá, hermano. Y de pronto, oiga, pastor, ¿sabe qué? Pues ya está hablando de que hay que usar la cupá de los judíos y que ya hay que decir shalom, shalom. Y que ya no es Jesús, ahora es Yeshua. No, pues déjalo, hermano, pues ahí él va a entregar cuentas. ¡No! Yo tengo que ir porque yo tengo la responsabilidad. Si fue enviado de aquí de Betel, yo tengo que ir a ver cómo está enseñando allá. Y si está desviándose, lo vamos a reprender, lo vamos a sentar y ya enviaremos a otro, o el mismo pastor tiene que estar ahí nuevamente. Esa es una responsabilidad, hermanos. No es nada más de ir a sembrar iglesias, y ahí prediquen lo que sea. Yo me acuerdo que una vez hacía un pastor, oye pastor, ¿puedo llamarme como tú te llamas, tu congregación? Dame cobertura, como dicen ellos. Y decía, sí, dice, ahí te envío por correo lo que tengas que enseñar. Bueno, ok, ¿y luego qué? No, nada. Ah, pero ya andaban diciendo que en Zacatecas había una iglesia que habían sembrado desde allá, desde Estados Unidos. Dije, no, pastor, así no. Yo tengo que entregar cuentas a alguien. Y si no te voy a poder entregar cuentas a ti, porque no te interesa la iglesia, entonces no eres un pastor. Porque el pastor tiene que estar al cuidado, no nada más de las ovejas de su congregación. Si es uno que envió a alguien, tiene que estar al cuidado también de ese lugar a donde lo envió. Es responsabilidad, mis hermanos. Así que hemos visto que Pablo tenía la autoridad de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que Timoteo, aún en su timidez y en su enfermedad y en su juventud, tenía también la autoridad delegada por Pablo. Un siervo que amaba a Cristo. Eso era Timoteo, un siervo que amaba a Cristo. Dice en el versículo 20, en el versículo 4, no lo busquen, del libro de Hechos, y le acompañaron hasta Asia, o sea, no nada más era Timoteo, sino era Sópater, Aristarco, Segundo, Gallo, Tíquico, Trófimo y Timoteo. O sea, entre todos estaba Timoteo. Todos estos que escuchamos aquí, Tíquico, Trófimo, Aristarco, no, en ningún lado se escucha que se desviaron. ¿Sí? Pero también no se escucha de todos a Tíquico, ¿sí? Lo encontramos en Efesios, ¿sí? Pero a Timoteo lo vemos que fue un compañero de milicia. Era un siervo que amaba a Cristo. Encontramos a muchos discípulos de Pablo, pero encontramos a Timoteo. Qué hermoso decir de verdad, mis hermanos, tengo a un Timoteo, tengo a una Débora que es celosa de la palabra, una sierva fiel. Porque no nada más es para los hombres, mis hermanos, también es para las mujeres. Que quede bien claro esto. Porque dicen, bueno, es Timoteo, entonces yo no puedo ser una Timotea. Sí, las mujeres también tienen labor que hacer en las iglesias. No pueden predicar, no pueden ser pastoras, claro que no, pero pueden ser grandes siervas, ancianas, que sirvan en la iglesia, temerosas de Dios, dispuestas a pelear la buena batalla también. No es nada más para los hombres, hay diaconisas, dice la palabra de Dios. Siervas, ancianas, que enseñen a las jóvenes. Así que no nada más es para los hombres, también la mujer funge un buen papel, un gran papel, las siervas de Cristo. Las verdaderas hijas en la fe. Y podemos hablar de muchos más, de Marcos, de Aristarco, de Onésimo, etcétera, pero también hablamos de Demas. Demas fue un siervo, un discípulo. Anduvo con Lucas el médico, anduvo por ahí también predicando, anduvo también sirviendo, pero él amó más al mundo. Demas me ha desamparado. Mis hermanos, yo quiero decir algo. No porque Pablo trajera muchos discípulos, Pablo terminó con muchos discípulos. Incluso habla un versículo donde dice, quedé yo solo. Estoy solo.
Lo importante no es tus seguidores. Qué bueno que tengas 30, 40, 100, 200, 500 que te estén siguiendo, pero lo más importante es que lo que hayas sembrado sea la verdad. Si te dejan solo al final, que digas, gloria a Dios, todos andan predicando la verdad. Y no que digas, pero pues míralos todos en el mundo y bien perdidos. Aparte de que Timoteo era un siervo de Dios que amaba a Cristo, también Timoteo era un soldado de Cristo. Le dice Pablo, pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, Timoteo no llegó a tumbar cabezas, no voy a quitar a todos los ancianos, no. Él tenía que confrontar a los falsos, pero a los verdaderos les dice, enséñales, que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades. Sabía que iba a ser difícil. Le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 3. Soldado de Jesucristo. El soldado de Jesucristo va a recibir ataques del enemigo. Un soldado va a sufrir, un soldado va a pasar hambres, un soldado va a pasar frío, un soldado está dispuesto a pelear la buena batalla. Por eso le dice, tú como buen soldado de Jesucristo vas a sufrir penalidades, sufre penalidades, pero debes de estar dispuesto. ¿A quién voy a enviar? ¿Aquel que dice no tengo tiempo? Aquel que dice, primero son mi trabajo, primero es mi alma, primero es mi vientre, o es primero es Cristo. A esos va a enviar el Señor, a esos va a usar el Señor, a los verdaderos soldados de Jesucristo, a los que estén dispuestos a sufrir penalidades por causa de Cristo, no por causa de tu vientre. Y no estoy rezando. Un verdadero hijo en la fe debe de ser ejemplo en su ministerio y servicio. Debe de ser un verdadero y buen soldado de la fe. ¿Vas a tener luchas? Muchas. ¿Vas a sufrir penalidades? Muchas. Nadie te está diciendo que va a ser fácil. ¿Vas a tener que dejar muchas cosas? Sí. Más tus deseos personales. Es que yo quiero ser... Pues sí, tú quieres ser, pero si verdaderamente eres hijo de Dios, vas a dejar todo lo que tú querías ser. Todo lo que tú querías ser. Yo tenía sueños guajiros, mis hermanos. Yo que sí, quería ser el número 1 en todo. Quería yo terminar como, el profesor ¿cómo se llama? El del karate, el doctor Miyagi, el maestro Miyagi. Pensé que iba yo a terminar como él, haciendo kiap, y ya levantando el pie nada más a la altura de la rodilla, y me dijo el Señor, no, me vas a servir a mí. Y deja tu profesión, y me vas a servir a mí. Amén, Señor, aquí estoy. Aquí está tu siervo. Habla, que tu siervo escucha. ¿A qué estás dispuesto a dejar? Tus deseos personales se van a la basura. Todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Eso es lo que dijo Pablo y Timoteo. ¿Pero qué hizo Demas? No, yo prefiero el mundo. ¿Qué dijo Alejandro el Calderero? Yo también. ¿Y quién? ¿Trófimo o quién era? ¿Sí? Buscaron su gloria. Buscaron su aplauso, buscaron ser reconocidos ellos. ¿Sabes para qué te dio dones el Señor? Para que los uses en el reino celestial. Yo gritaba mucho kiap y ahora grito amén. El Señor me dio esta voz para predicar. Yo pensé que era para gritar 1, 2, 1, 2.
Dios te va a mostrar para qué te dio los talentos y Él los convierte en dones. Un buen soldado en la fe sabe tomar el arma para pelear. Sabe utilizar esos 66 cartuchos y los usa sabiamente. Así que, mis hermanos, para Pablo, Timoteo era un verdadero hijo en la fe, por lo que a partir de ese punto comienza a ser un ejemplo de entrega, de fe, de diligencia y de servicio en su caminar con Dios. Hijo, mis hermanos, ¿de verdad no tienen envidia de Timoteo? ¿O dicen, ay, pobrecito Timoteo, cómo tuvo que trabajar? Tengan envidia de la buena con Timoteo. Bien, mis hermanos, para ir concluyendo, mis hermanos, porque ya llevamos 2 horas, vamos a ver algunas cualidades de un verdadero hijo en la fe. Mírate en esas cualidades. Una de las características principales de Timoteo era su fidelidad y diligencia, y que además acompañó a Pablo por Galicia, Filipo, Tesalónica, Atenas, Éfeso, Corinto y no sé a dónde más. Y cuando estuvo preso y solo Pablo, Timoteo estuvo con él. Pastor, ya se fueron todos, ya nada más quedo yo. ¿Ya te vas? No, me quedo con usted, gloria a Dios. Aunque sea uno nada más, pero que esté conmigo. Gloria a Dios que somos más, ¿verdad? Pero si fuera uno, que sea fiel y que sirva. Compañero fiel y diligente. Una de las cosas que caracteriza a Timoteo es que era fiel y diligente. Vemos otra característica, obediente y servicial. Fue un hombre obediente y servicial, y Pablo confiaba plenamente en encomendarles causas justas y difíciles, porque sabía de su amor a Cristo y conocía muy bien su caminar en la fe. ¿Por qué el Señor siempre que pasa algo me llama a mí? Porque sabe que eres fiel, diligente, obediente y servicial. Oye, pero pues yo ni me enteré, ¿por qué no me habló el pastor? Porque nunca tienes tiempo, porque no le quieres servir, porque no eres diligente, porque no eres obediente. No preguntes por qué no te enteras de lo que pasa en la iglesia. Más bien preocúpate, ¿por qué no estás sirviendo en la iglesia? Ups, dura la pedrada. Otra de las características es que porque Dios tiene que ser tu guía, es tu guía. Pablo sabía que era un hombre de Dios, Timoteo. ¿Y por qué sabía Pablo que Timoteo era un hombre de Dios? Porque le creía a Dios. ¿Sí se acuerdan, mis hermanos, que hablamos de que una cosa es creerle a Dios y otra cosa es creer en Dios? Todo el mundo cree en Dios, pero Timoteo le creía a Dios. Es que ¿por qué Dios me pide que deje yo de tomar si se siente bien rico? Pues Dios te está diciendo que le creas a Él y que los borrachos no heredarán el reino celestial. Ay, ¿por qué no puedo ser una mujer atrapada en un cuerpo de hombre? Porque Dios hizo hombre y mujer. No hizo tercero, ni cuarto, ni quinto, ni 12º género. Hombre y mujer, nada más. Así que él, Timoteo, le creía a Dios. La gente de ahora no le cree a Dios. No le cree a Dios. Dicen ser creyentes en Dios. Dicen creer en Dios, pero no le creen, mis hermanos. Otra característica, digno de confianza. Cuando hablo de digno de confianza no es de que dejo mi celular acá y no se va a perder.
Está hablando digno de confianza en lo que le deposita Pablo a Timoteo. Vas a ir y corregir, y sabía que iba a ir a corregir. Timoteo no iba a llegar y decir, pues es que dice Pablo que dejen de estar predicando así. Pues es que dice Pablo, pero pues yo la verdad no estoy muy de acuerdo en Pablo. No, era una persona digna de toda la confianza, porque sabía que iba a servirle a Dios. Cuando Pablo no podía ir a lugares a donde era necesario tomar decisiones importantes, Pablo tenía toda la confianza de delegar a Timoteo esas funciones porque sabía que él las ejercería con responsabilidad, con poder y sabiduría de Dios. ¿Sí? Era digno de confianza. ¿Eres digno de confianza? No estoy hablando de que no se va a perder el celular. Otra cualidad es hombre de fe. El ministerio y las cualidades de Timoteo eran dirigidos por Dios porque era un hombre de fe. ¿Ya lo pusiste en manos de Dios? ¿Ya le preguntaste a Dios o estás preguntándole a tu corazón, a tu alma, a tus deseos personales? Es que yo quiero, es que esto no me gusta, es que aquello. No, era un hombre de fe, ponía todo en las manos de Dios Timoteo. Yo quizá no voy a poder, soy un hombre débil, enfermizo, joven, pero yo sé que Dios va delante de mí. Es que como yo no sé hablar, me da pena, me esto, me aquello, es que pues soy joven en la fe. Si Dios te mandó, es porque sabe que puedes hacer la obra. Un hombre de fe que servía con todo su amor y entrega. Timoteo siguió a Pablo y compartía su trabajo. Y Pablo dijo, porque no tengo a ninguno otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese en ustedes. ¿Por qué lo envió? Porque no tenía otro. Filipenses 2, 19, 20. No tenía otro. Tenía a Timoteo. Contaba con Timoteo. Pastor, es que quiero servir a la iglesia. Sírvele al Señor primero en tu casa. Primero en tu casa. Que se vea que verdaderamente eres un siervo fiel, que ama al Señor, que le cree al Señor, que eres transformado en tu casa, en tu persona, en ti. Aquí cualquiera le puede servir al Señor. Aquí todos agarran una escoba, todos limpian, todos trapean, pero ¿cómo eres en tu casa? Aquí todos le dicen, por favor, mi hermanita, ¿te haces a un lado? ¡Quítate! Allá en la casa. ¿Cómo tratas en tu casa a los siervos de Dios? Y no estoy hablando de los pastores, estoy hablando de tu hijo, tu hija, tus papás, tu mamá, tu esposa, tu esposo. ¿Cómo se tratan dentro de la congregación? De la casa. De verdad, mis hermanos, todos los pastores de la sana doctrina anhelamos un Timoteo. Sin excepción, todos anhelamos 1, 2, 3, 4, 50 Timoteos que amen al Señor, no al pastor. Porque yo sé que si aman al Señor me van a amar a mí. Y van a amar la obra y van a amar todo. Timoteo sí era un verdadero hijo de la fe. Y lo demostraba con los frutos de justicia que producía en todo lugar. Dicen que Pablo lo escogió porque tenía buen testimonio de todos. De todos. No tenía buen testimonio de algunos, sino de todos. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Ese es cristiano? No, ni me digas. Tu testimonio. Porque aquí es bien fácil las mujeres llegar de falda. Y llegar sin maquillaje, y llegar vestidas diferente, pero allá afuera. Como prostitutas. El hombre aquí es bien fácil venir bien arregladito y bañadito y todo, y allá afuera. Adiós, chiquilla. Por no decir otras palabras peores. Barriendo a las mujeres. A quienes creen en Jesús se les da potestad de ser llamados hijos suyos. Timoteo es hijo de Dios y Pablo tenía la certeza de que su fe de Timoteo es verdadera
porque así lo demostraba, por sus obras y por su vida transformada. Pablo lo consideraba su hijo en la fe, ya que él fue quien lo instruyó y lo conocía muy bien. Por eso es que Pablo le dijo: tú eres verdadero hijo en la fe. Ve y arregla todos estos asuntos. Mis hermanos, no me lo contestes, pero yo te pregunto, ¿eres un verdadero hijo en la fe? ¿Verdaderamente estás viviendo por Cristo y para Cristo? ¿O estás viviendo de apariencias? Vamos a orar. Bendito Dios, Padre bueno. Gracias le doy, mi Señor, porque usted nos ha mostrado si somos verdaderamente hijos de usted o no. Padre eterno, yo le pido el día de hoy que afirme y confirme a mis hermanos, que los siga esforzando para que ellos puedan seguir adelante. Y aquellos que han sido confrontados el día de hoy, que usted convierta sus corazones. Que usted los guíe al verdadero arrepentimiento, para que puedan decir que son verdaderos hijos en la fe. En sus manos está cada uno, Señor. Yo he hecho la obra, yo he predicado su palabra. Les he hablado, Señor, lo que usted me ha mandado hablar. Redarguya corazones, enderece caminos. Muéstreles, Padre, que a quién quieren servirle, si a Dios o al mundo. En cada uno de ellos ha quedado depositada la semilla, mi Dios, sabiendo que usted es el que da el crecimiento. Creo y confío en todo esto, mi Señor. Por eso es que los dejo en sus manos y que todo sea conforme a su bendita voluntad, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.